Los secretos del déjà vu. Déjà vu proviene del francés y significa ya visto, y en psicología designa una ilusión de la memoria que consiste en que una situación nueva se percibe como conocida o ya vivida. El fenómeno se clasifica a menudo como trastorno psíquico o neurótico. El esoterismo lo explica con la transmigración de las almas y vidas anteriores. Un déjà vu es esa sensación extraña de revivir una situación, de haber visitado ya un lugar, de haber visto ya alguna vez a una persona. La expresión la acuñó el filósofo y lingüista francés Émile Boirac, 1851 a 1917, al utilizarla por primera vez en una de sus novelas. Científicamente, el déjà vu ocurre por desincronizaciones en el cerebro, donde la información nueva toma un camino más largo para ser procesada, dándonos la impresión de familiaridad antes de ser conscientemente reconocida como nueva. Diferenciar el déjà vu de trastornos de la memoria es crucial. Mientras que el déjà vu es una experiencia breve y sin efectos secundarios, los trastornos de la memoria afectan significativamente la vida diaria. Neurológicamente, durante un déjà vu, se activan áreas del cerebro responsables de la memoria y la familiaridad. Sin embargo, la falta de comprensión completa sobre estos procesos deja abiertas muchas preguntas. Las teorías psicológicas sugieren que el déjà vu puede ser un fenómeno relacionado con el procesamiento de la memoria. Se especula que ocurre cuando hay una coincidencia entre la situación actual y un recuerdo no completamente formado, generando una sensación de familiaridad sin el recuerdo específico. En distintas culturas, el déjà vu adquiere variados significados. En algunas, es visto como un indicativo de que estás en el camino correcto en tu vida, mientras que, en otras, se interpreta como un vistazo a experiencias pasadas o vidas anteriores, añadiendo una dimensión espiritual al fenómeno. La relación entre el déjà vu y los sueños es otro aspecto fascinante. A menudo, las personas reportan haber vivido la experiencia en un sueño previo, lo que sugiere que el déjà vu podría estar enraizado en cómo nuestro cerebro procesa y almacena los sueños. El déjà vu, déjà vécu y déjà visité son fenómenos que, aunque a menudo se confunden, tienen diferencias claras. El déjà vu es la sensación de haber experimentado previamente una situación actual, sin ningún recuerdo específico. Por otro lado, el déjà vécu implica recordar detalles específicos, como conversaciones o emociones, de un evento que nunca ocurrió. El déjà visité se refiere a la sensación de familiaridad con un lugar donde nunca se ha estado. Cada uno de estos fenómenos destaca la complejidad de nuestra percepción y memoria. El déjà vu ha inspirado a numerosos creadores en el ámbito de la literatura y el cine, convirtiéndose en un recurso narrativo que explora temas de predestinación, memoria y realidad. Películas y libros a menudo utilizan el concepto para sumergir al espectador o lector en tramas donde la línea entre lo real y lo imaginario se difumina, provocando reflexiones profundas sobre la naturaleza de nuestras experiencias y recuerdos. En cuanto a los mitos y realidades sobre el déjà vu, es importante desmitificar la idea de que siempre se relaciona con experiencias paranormales o premonitorias. La investigación científica sugiere que, más bien, es un fenómeno neurológico y psicológico, sin evidencia concreta de que tenga vínculos con la clarividencia o experiencias fuera de lo común. Para manejar la sensación de déjà vu, los expertos recomiendan observarla con curiosidad en lugar de ansiedad. Registrando cuándo y cómo ocurre, una persona puede empezar a ver patrones o desencadenantes, ayudando a normalizar la experiencia. Aceptar el déjà vu como parte de la riqueza de la experiencia humana puede reducir cualquier inquietud asociada. El concepto está orientado al pasado, pero en realidad tiene más que ver con el presente, pues se trata de la sensación presente de revivir algo en este momento. A menudo uno se pregunta, ¿habré visto ya la película? ¿He estado alguna vez en esta ciudad? ¿Conozco a esta gente? La parapsicología explica fenómenos de este tipo como recurso de la memoria enterrada, con lo que viene a admitir vidas anteriores, reconociendo también fenómenos como la clarividencia. Para el esoterismo, la vida de cada cual se deposita continuamente con todas sus interacciones en otras vidas nuevas, junto a nuevos compañeros de juego. Un niño muere sin motivo aparente porque en el círculo que lo ha elegido no se sentía a gusto. Las vidas se desvanecen y florecen en algún otro lugar.
La gente que suele experimentar más a menudo el fenómeno del déjà vu busca lugares en los que cree haber vivido ya alguna vez, bien sea en el pasado o en otra vida. Una persona encuentra a otra que de alguna manera se le antoja familiar, pero en realidad no sabe nada de ella y no la conoce, solo reconoce en esa energía del alma algo procedente de otra vida. Hay gente con una percepción especialmente sensible que a lo largo de su vida se encuentra con antiguos compañeros de juego, e incluso los considera como su propia familia. Personas con esa disposición sensorial tienden a buscar lugares en los que ya han vivido. Allí encuentran señales de ellas mismas en otras existencias. Otra gente, dentro de diferentes envolturas humanas, se topa con las fuerzas primitivas de su propia alma. Los investigadores se preguntan cómo alguien puede saber cuándo y dónde ha vivido anteriormente. Los esotéricos opinan que en principio cada uno de nosotros lo sabe, y que todo el conocimiento está almacenado en el subconsciente. Para ellos el camino para acceder a este saber es la meditación regresiva. Se puede ver transcurrir la vida anterior como si tratara de una película. En determinadas circunstancias pueden aflorar miedos, pero se superan fácilmente. El déjà vu es simplemente el revivir de sucesos de vidas anteriores. El futuro de la investigación sobre el déjà vu promete profundizar en nuestra comprensión de este intrigante fenómeno. Con avances en neurociencia y psicología, los científicos continúan desentrañando las capas de nuestra memoria y percepción. La exploración de cómo y por qué ocurre el déjà vu podría revelar secretos sobre el funcionamiento del cerebro humano, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la realidad de nuestras experiencias vividas. Factores externos como el estrés y la fatiga pueden incrementar la probabilidad de experimentar un déjà vu. Estas condiciones pueden alterar el funcionamiento normal del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con el procesamiento de la memoria, lo que potencialmente conduce a una mayor incidencia de este fenómeno. El déjà vu ha sido objeto de interés no solo en la esfera psicológica sino también en la psiquiátrica. Estudios sugieren una conexión entre frecuentes episodios de déjà vu y ciertos trastornos psiquiátricos, como la epilepsia del lóbulo temporal. Esto destaca la importancia de comprender el déjà vu más allá de una mera curiosidad. Recientemente, investigadores han intensificado los estudios sobre el déjà vu, utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen y experimentos psicológicos. Estos esfuerzos buscan descifrar el misterio detrás de este fenómeno, explorando desde su base neural hasta sus implicaciones en nuestra percepción de la realidad. Para documentar y estudiar el déjà vu, los científicos emplean diversos métodos, incluyendo encuestas detalladas y diarios personales. Estas herramientas permiten recopilar datos precisos sobre la frecuencia y las circunstancias en las que ocurre el déjà vu, ofreciendo valiosas pistas sobre su origen. La memoria juega un papel crucial en el déjà vu. Investigaciones sugieren que una desincronización entre los procesos de memoria a corto y largo plazo podría ser la responsable de la sensación de familiaridad no justificada que caracteriza al déjà vu, ofreciendo una ventana hacia el complejo funcionamiento de nuestra cognición. El déjà vu ha trascendido el ámbito científico, marcando su huella en la cultura popular. Casos famosos y referencias en películas y literatura han popularizado el término, convirtiéndolo en un fenómeno reconocible para muchos, aunque aún rodeado de misterio y fascinación. La psicología contempla el déjà vu como un fenómeno patológico y ofrece tres explicaciones. A. Una situación emocional no está del todo cerrada, y una nueva orientación en la nueva situación no se consigue de manera inmediata debido a un defecto psíquico. Por eso tiene lugar una transmisión de una circunstancia a la otra. B. Se percibe una situación que desencadena asociaciones con recuerdos reprimidos. La persona no quiere recordar, pero no lo puede evitar. C. Se está ante un déjà vu cuando se toma como vivencia del pasado la situación percibida, aunque nunca haya tenido lugar, simplemente la mente lo imagina así. Aunque los científicos no comprenden completamente el mecanismo detrás de este fenómeno, estos son algunos datos intrigantes sobre el déjà vu. Frecuencia común. Aproximadamente 2/3 de la población ha experimentado déjà vu en algún momento de su vida. Es más común en personas más jóvenes y tiende a disminuir con la edad. Duración efímera. Los episodios de déjà vu son generalmente breves, durando solo unos segundos.
A pesar de su corta duración, las personas a menudo recuerdan claramente la experiencia y la sensación de familiaridad. Desencadenantes variados. El déjà vu puede ser desencadenado por diversas situaciones, como lugares específicos, conversaciones o incluso acciones cotidianas. Algunas personas experimentan déjà vu más frecuentemente que otras. Conexiones cerebrales. Aunque no se comprende completamente, se cree que el déjà vu está relacionado con las conexiones en el cerebro entre la formación de la memoria y la percepción. Algunos estudios sugieren que podría estar asociado con un mal funcionamiento temporal en el procesamiento de la información en el cerebro. Relación con la fatiga y el estrés. Existe una correlación entre el cansancio, el estrés y la probabilidad de experimentar déjà vu. Algunas personas informan una mayor incidencia de estos episodios cuando están fatigadas o bajo presión. Experiencia similar a los sueños. Algunas personas comparan la sensación de déjà vu con la sensación de haber soñado previamente con la situación que están experimentando en ese momento. Esto ha llevado a especulaciones sobre posibles conexiones entre los sueños y la memoria a largo plazo. Posibles explicaciones neurocientíficas. Investigaciones neurocientíficas han sugerido que el déjà vu podría estar relacionado con la forma en que el cerebro procesa y almacena la información. Se ha propuesto que la confusión temporal en la recuperación de recuerdos podría ser una explicación. Aunque estos datos ofrecen información intrigante, sigue siendo un fenómeno en gran parte enigmático y sujeto a diversas interpretaciones. La ciencia aún tiene mucho que descubrir sobre los mecanismos detrás del déjà vu. Si bien es fascinante, también es un recordatorio de la complejidad del cerebro humano y la manera en que interactuamos con nuestra percepción del tiempo y la memoria. Si te quedaste intrigado con los misterios del déjà vu, no te pierdas más descubrimientos fascinantes. Suscríbete para seguir explorando juntos el asombroso mundo de las experiencias extraordinarias, dale un me gusta si disfrutaste del contenido y comparte con amigos y familiares para que también se unan a esta apasionante aventura. Finalmente, ¿has tenido alguna experiencia única de déjà vu que te gustaría compartir? Nos encantaría conocer tu historia. Deja tu experiencia en los comentarios y únete a la conversación. Cada historia es única y contribuye a nuestro entendimiento de este fenómeno misterioso. Anímate a compartir y conectemos a través de nuestras fascinantes vivencias. Hasta pronto.